Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. De alguna manera, quedamos atrapados organizando la primera barbacoa de la primavera. Ese soy yo, Ronald Wilson, apodo Jamón, pero llegaré a eso más tarde. Mi esposa, Hallie, estaba bastante complacida consigo misma este 1 de abril. Llevábamos casados casi 3 años, y habíamos comprado nuestra casa justo después de las vacaciones de Navidad. Hallie y yo amábamos nuestra casa, y especialmente nuestro pequeño callejón cul-de-sac, en Natalbany, Luisiana. Sé que es un trabalenguas. Lo curioso es que estábamos a unos 8 kilómetros al otro lado de la Interestatal 55, desde Albany, así que la mayoría de los lugareños bromeaban, diciendo que las primeras personas en establecerse allí debían haber odiado Albany por alguna razón. El vecindario estaba compuesto por varias parejas de nuestra misma edad, algunas con hijos y otras sin. Nosotros éramos una de esas parejas últimas. Pero Hallie dejó de tomar anticonceptivos cerca de finales de febrero para poder empezar una familia. Estábamos recibiendo muchas críticas de nuestros amigos del vecindario, y de ambos conjuntos de padres. Yo estaba a cargo de la parrilla, una nueva que asaba y ahumaba con pellets de madera dura. Fue un regalo combinado de Navidad de Hallie y sus padres. Miré alrededor de mi jardín, observando a unos 15 o 20 vecinos divirtiéndose y pasándola bien, mientras volteaba y presionaba los filetes. Estaba a punto de poner los aperitivos de cola de caimán, cuando me di cuenta de que necesitaba ir al baño. Al girarme en el pasillo, me detuve en seco. Justo afuera del baño, estaba Dan Wilson, en un beso romántico con Hallie. Su mano estaba dentro de su blusa, y sabía que Hallie no había usado sujetador para la ocasión. ¿Por qué mi esposa estaba besando a mi amigo? Esa fue la única pregunta que me hice antes de actuar. Me lancé sobre él en un instante, agarrando la parte posterior de su cabeza y estrellándola contra la pared, a centímetros del rostro de mi esposa. Desafortunadamente, fue el marco de la puerta, no el yeso, y la nariz de Dan explotó mientras se desplomaba. Antes de que siquiera tocara el suelo, le di una patada fuerte en los testículos, eso nunca falla. Después de que cayera al suelo, casi inconsciente, los pisoteé unas cuantas veces para asegurarme. Con todo el alboroto, la mayoría de nuestros invitados habían entrado en la casa. Me sujetaban y alejaban al menos 3 tipos, mientras Hallie sollozaba y aullaba. Los 3 o 4 chicos del vecindario me arrastraron hacia afuera por la parte trasera, hasta nuestra terraza. Me preocupaban los aperitivos. Bueno, en ese momento me preocupaban varias cosas, que explicaré más tarde, aunque, con todo el dinero que había gastado en el pecho de ternera, no quería que se pasara de cocción. Los hombres me retuvieron durante varios minutos, mientras se producía un gran revuelo adentro. Escuché a alguien gritar por una ambulancia y algunas toallas mojadas. Todavía se podía escuchar a Hallie gritando, «¡Dios mío!». Finalmente, convencí a mis preocupados vecinos de que estaba calmado. Así que me llevaron a los escalones que bajaban al patio trasero y me dijeron que me quedara allí. Unos momentos después, escuché varias sirenas. Pensarías que en un pueblo pequeño, en un lugar como Luisiana, podrías defender la virtud de tu esposa en tu propia casa, pero supongo que no es así como funciona. Un policía que conocía desde la escuela secundaria, Harley, me esposó, dejándome saber lo arrepentido que estaba. En la oficina del sheriff local, fui fichado y arrojado a la cárcel, esperando que me llevaran al centro de detención del condado. Mi papá no lo entendería, así que mi única llamada fue para mi primo, Jared. Le conté lo sucedido para que papá me consiguiera un abogado. Más tarde, mientras estaba en la cárcel del condado, estaba lo suficientemente tranquilo como para pensar. ¿Qué demonios estaba haciendo mi esposa besando a Dan? No tenía el menor deseo de que ella hiciera algo así. Siempre había sido tan cariñosa y me prestaba mucha atención. Tenía que ser ese idiota de Dan. Habíamos salido un poco desde que nos mudamos al cul-de-sac, tirando dardos en el bar local, y habíamos ido a pescar al río un par de veces. Lo que sabía de él, bueno, no era mucho. Solo hablábamos de cosas de chicos. Sabía que había crecido en un suburbio de Nueva Orleans, y que había ido a una escuela de leyes elegante en el norte. Nunca terminó la escuela porque el negocio de su papá se fue al traste. Una cosa que aprendes en nuestro lugar es notar cómo se comporta una persona. Si había algo que no me gustaba de Dan Woodson, era que actuaba de una manera cuando estábamos solos en el río, pero en grupo, era una persona diferente. Lo que pensaba, era que estaba tratando de demostrar algo a sí mismo al intentar demostrar algo a todos los demás. Me dio la impresión de que no se tomaba muy bien su mala suerte en la universidad. Quiero decir, aún tenía un buen trabajo como escribano en la sede del condado. En comparación, yo había ido 2 años a la universidad comunitaria, y trabajaba como diseñador gráfico en la imprenta local. Pero eso aún no respondía por qué mi esposa estaba liándose con él en nuestro pasillo. Pensaba que estaba defendiendo su honor, pero mirando hacia atrás, ella ni siquiera ofrecía resistencia. No tenía sentido considerando lo que sus labios estaban haciendo y dónde estaba su mano. Supongo que me pasé un poco. Sí,
Tenía un temperamento. Ya había salido a la luz antes. Mamá y papá siempre estaban enojados y preocupados por mí al mismo tiempo. Jugaba como tackle defensivo y linebacker en la escuela secundaria. Eso fue en primer año. Luego de 3 juegos en la temporada, volví al campo de práctica después del anochecer, esperando encontrar mi reloj. Mi abuela me lo había regalado como regalo de cumpleaños, y estaría en un lío profundo si lo perdía. Miré alrededor del área del banco con mi linterna, y estaba a punto de darme por vencido, cuando escuché una voz femenina ahogada por las gradas. Enfoqué mi luz en esa dirección. Estaban Billy Ray y Elmer, un par de chicos que conocía desde la escuela primaria. Billy Ray tenía la mano sobre la boca de una chica. Grité gay, ¿qué está pasando?, mientras me acercaba a su dirección. Elmer salió de debajo de las gradas. Esto no te concierne, Ronnie. Lo dijo como una advertencia. Para entonces, estaba lo suficientemente cerca como para ver que la chica era Marley. Una chica de la que estuve enamorado durante toda la secundaria. Dije, ¿qué está pasando aquí?, ignorando la declaración de Elmer. Elmer cometió un error. No por intentar golpearme, sino por telegrafiarlo. Falló terriblemente y le di en las costillas inferiores, doblándolo. Mientras seguía caminando hacia Billy, él colocó a Marley frente a él, una mano aún sobre su boca y la otra alrededor de su cuello. Solo sigue caminando, Ronnie, advirtió. No sonaba muy seguro de sí mismo. Para entonces, tenía una buena idea de lo que estaba pasando. Suéltala, Billy Ray, ordené. O te voy a dar una paliza. No puedo, Ronnie, parecía desesperado. No voy a ser acusado de nada, si te acercas más, la mataré. No era el más inteligente del lugar, pero Billy siempre estaba varios pasos detrás. Su hermana estaba un año por delante de él y siempre bromeaba, ese chico no está muy bien de la cabeza. Entonces, dije más tranquilo, ¿vas a matarla, luego a mí, y luego ocultar todas las pruebas? Él lo estaba considerando. Porque 2 asesinatos son cadena perpetua y el intento de violación probablemente sea unos 3 años. Y Billy, te puedo asegurar que no vas a matarme, ni siquiera en tu mejor día. Creo que Billy estaba a punto de soltarla, pero vio a Elmer cargando hacia mí desde atrás. Elmer era un grandote criado en una granja. Me derribó con fuerza y juraría que me rompió la clavícula. Algo me sucedió entonces. En un furor ciego, incluso mucho después, solo podía recordar breves fragmentos de la pelea que siguió. Tanto Billy Ray como Elmer terminaron en el hospital. El cerebro de Elmer estaba hinchado y lo pusieron a dormir por varios días. Billy tenía una muñeca rota, 3 dedos rotos, 2 costillas rotas y una rótula rota. Su cara parecía la pista de barro local en noche de carrera. Terminé con la clavícula rota y pasé la noche en el hospital. Los padres de Billy Ray y Elmer presentaron cargos por agresión. Pero fue el padre de Marley quien vino en mi rescate. Tenía un hermano en la oficina del fiscal del distrito, y el padre de Marley los convenció para retirar los cargos. No pude jugar al fútbol ese año, pero de repente me volví popular. Mi segundo año fue diferente. Trabajé duro para entrar en la alineación titular. Daba golpes fuertes, o eso me decían. Los equipos locales oponentes comenzaron a llamarme el aguatero, supongo que como la película de Adam Sandler. Mis compañeros de equipo no toleraban eso y obtuve el apodo Martillo o Hammer, que luego se convirtió en solo Am. A diferencia de esa película, no obtuve una beca. Nunca llegamos al campeonato. Nuestro equipo era malo, aparte del corredor y yo, y tuvimos un récord de 6-5 en la temporada. Nuestra ciudad era demasiado pequeña para que los reclutadores perdieran su tiempo. Nunca me importó porque tenía muchos amigos. Y generalmente me conocían como un toro en una tienda de porcelanas. Marley se mantuvo cerca durante toda la graduación. Ella fue a Texas A&M así que nos despedimos en silencio, aunque ella se mantuvo en contacto durante su primer año. También fue ella quien me convenció de ir a la universidad comunitaria, me gustaba mucho esa chica. Mi siguiente enfrentamiento ocurrió justo después de mi último semestre, antes de obtener mi título. Fue una pelea estúpida en un bar. Y todavía me pregunto por qué me involucré en lugar de salir corriendo por la puerta. No tenía amigos en el bar, y aunque conocía a muchos de los chicos, no tenían nada que ver conmigo. Había estado bebiendo y me volví loco, una vez que me golpearon en la cabeza con una botella de cerveza. La suerte estaba de mi lado nuevamente, ya que el juez tenía en la mira a los instigadores y dejó libres a unos 15 con una advertencia. Los cargos quedaron en nuestros registros. Así que aquí estaba, esperando a la mañana siguiente para poder pagar la fianza e ir a hablar con mi esposa. Pero eso no sucedió. Papá no pudo conseguirme un abogado tan rápido o no se esforzó tanto, pero terminé con un defensor público. El juez Tubbs tenía una mirada enojada en la cara, mientras el fiscal leía los cargos y las lesiones de Dan. Supongo que me volví un poco loco. Señor Wilson, me dirigió desde el estrado. No estoy inclinado a permitir la fianza en este asunto. Aunque este no es un estado de 3 faltas, se asume que usted es un riesgo de fuga.
Me incliné hacia mi abogado y le dije que apenas podía pagar la gasolina, mucho menos un billete de avión. Me retuvieron y regresé al condado. 3 horas después, me llevaron a una sala donde mi abogado y Hallie estaban sentados. Habló sobre lo que vendría a continuación, y explicó que mi primo finalmente había contratado a un abogado para mí, con quien me reuniría al día siguiente. Explicó los cargos nuevamente y me dijo que no dijera ni una palabra a nadie, ni siquiera a mi compañero de celda. Luego me dejó enfrentarme a mi esposa solo. Oh, lloró cuando él salió de la habitación. Lo siento mucho por mi parte en esto. Me siento terrible. Lo que dijo no tenía sentido, así que simplemente me senté allí mirándola. Parecía finalmente darse cuenta. Fue una broma, lloriqueó. Una estúpida broma del Día de los Inocentes. ¿Por qué tenías que lastimarlo así? Es gracioso cuando amas tanto a alguien y confías en ellos, o tal vez, es solo gracioso cuando yo lo hago. De repente, ella parecía excesivamente dramática, pero no actuaba de manera diferente a lo habitual. No podía decidir si era porque estaba tan enojado con ella, o qué, pero parecía que podía ver a través de ella. ¿Una broma?, respondí incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento mucho, al menos sonaba arrepentida. Él dijo que sería divertido, que nuestra broma sería un gran éxito con los vecinos. Me dijo que todos sabían que eras el tipo grande y duro en la escuela secundaria. Estaba tan orgullosa de nuestra casa, de ti en la barbacoa, supongo que estúpidamente me dejé llevar. Después de lo que pasó, me di cuenta de que fue una tontería hacerlo. Una tontería sería hacer lo que describiste, excepto que los vi besándose. No fue la primera vez. Él tenía su mano en tu pecho desnudo. La idea del Día de los Inocentes no va a funcionar, Hallie. Estudió mi rostro durante varios momentos, buscando encontrar algo que pudiera respaldar mi afirmación. ¿Por qué tuviste que convertirte en Hey Joe? Cambió de dirección. Estás en un gran problema, Va a necesitar cirugía en la nariz. Tiene costillas rotas por pisotearlo en el suelo. Su hermano me dijo que ha perdido ambos testículos, y podría tener una enfermedad de Peyronie permanente. 2 podían jugar ese juego. Has ido al hospital a visitar a tu amante, ¿verdad? Dije con desdén. Hallie claramente se molestó al darse cuenta de que no era tan estúpido como pensaba. Estamos en serios problemas aquí, elevó el tono de su voz. Fui a ver si podía ayudarte, recordándole que ambos comenzamos las cosas con ese plan estúpido. A él no le importa, quiere sangre. Dijo que vas a ir a la cárcel y que estará esperándote cuando salgas. Genial, suspiré. Ahora, tengo que preocuparme por algún eunuco sin huevos que me aceche. Asegúrate de que sepa que mi lista de amigos supera con creces la suya. Lo que me pase a mí, le pasará a él, 3 veces más. Deja de lado esa basura de macho, me dijo. Cometimos un error muy grande, pero tú estás enfrentando tiempo en la cárcel. No puedo vivir así, nunca te he visto de esa manera. No creo que haya visto a nadie actuar de esa manera, ahora me das miedo. Parece que estás pasando por alto lo obvio, Hallie, acerqué mi rostro al suyo. ¿Quién dice que quiero vivir contigo? Te dejaré quedarte en la casa hasta que supere esto, pero luego deberías hacer planes sobre dónde vas a vivir. ¿Es mi casa también? Se volvía más desafiante. Ambos nombres están en la escritura. Eres mi esposo, y como tal, será mejor que saques la cabeza de tu trasero o las cosas no te irán bien en absoluto. Sal de aquí de una maldita vez, gruñí en un tono bajo. Ella no se movió inicialmente, así que lancé mi brazo hacia ella y saltó. Por supuesto, mi muñeca estaba esposada a la silla. Hallie se levantó mirándome, con una mirada que no puedo decir que haya visto antes. ¿Era desesperación o lástima? En la puerta, golpeó suavemente y luego se volvió sobre su hombro. Volveré en unos días, cuando te hayas calmado lo suficiente. Mi futura exesposa estaba delirando. Estaba seguro de que él la había convencido con palabras bonitas. Que ella lo veía como un cambio por algo mejor. Ahora estaba tratando de sacarme provecho. Un minuto suplicando y al siguiente amenazando y exigiendo. No iba a tolerar eso de ninguna manera, incluso si tenía que pasar tiempo en la cárcel. Tal vez cometí un error al casarme con ella, pero no iba a dejar que ella y el eunuco se salieran con la suya. Horas después, asegurado a la misma silla, me reuní con Jonathan Turnis, el abogado que mi primo había conseguido. Era un tipo alto y fornido con una buena cabellera y una presencia imponente. Me gustaba su enfoque directo y sin rodeos. Las lesiones del señor Woodson son extensas, me informó. Si te condenan, podrías enfrentar de 3 a 5 años. Si podemos demostrar que estabas defendiendo a tu esposa y tu hogar, bueno, eso es lo mejor que podemos esperar. Dependerá del juez que nos toque. Creo que la mejor estrategia es ponerte en modo de defensa total. Viste a un hombre que estaba atacando a tu esposa. Eso significa que no lo observaste por mucho tiempo y simplemente reaccionaste. Tuve que estar de acuerdo con él. Hablamos sobre construir un caso en torno a esa defensa y qué podía esperar en el juicio,
siempre y cuando no decidiera declararme culpable. La fianza no iba a suceder. Pasé un tiempo explicando lo que quería que el señor Turnis transmitiera a mi primo. Planeaba depositar los pagos de la hipoteca en una cuenta separada, pero no pagarla. Hallie no podría hacerlo a menos que pidiera ayuda a sus padres. Mi esperanza era que estuviera libre y fuera antes de que el banco decidiera ejecutar la hipoteca, pero no iba a seguir pagando para que mi esposa viviera allí sin consecuencias. Esa acción también probablemente la llevaría a mudarse a otro lugar, tal vez con sus padres o con el eunuco. Mi trabajo era otro asunto. Jared había hablado con uno de mis mejores amigos del trabajo, Darin McDonald. La imprenta era pequeña y de propiedad privada. Tener a un empleado menos no era bueno para los negocios. Si no podían cumplir con los plazos, perderían clientes. Darin hizo lo que pudo para calmar las cosas con los propietarios. Tuvo éxito, pero solo temporalmente. Mi empleo estaba en el aire. 4 días después, Hallie volvió a verme y le negué la entrada. No tengo idea si estaba molesta, decepcionada o aliviada. 2 días después, el señor Turnis me informó sobre los detalles del acuerdo de culpabilidad del condado y lo rechacé. Íbamos a juicio. Todo el proceso tomó casi 45 días. Allí estuvieron Hallie, junto con mi primo Jared y mis padres. Al principio, se sentaron juntos, probablemente en solidaridad. Después de la primera semana, solo vi a Hallie ocasionalmente. Cuando mis padres visitaron la cárcel, me dijeron que ella estaba enojada porque me había negado a verla. Mientras la fiscalía presentaba su caso, el señor Turnis habló conmigo durante un descanso matutino. Necesito que hables con tu esposa, comenzó. El jurado presta atención a muchas cosas durante un juicio, Ronald. Y cuando ven a tu propia esposa no apoyándote, comienzan a preguntarse. Necesitamos mostrar un frente unido aquí. Sé que estás molesto por lo que ella hizo, pero recuerda, nuestra estrategia es hacer que el señor Woodson sea el agresor y ambos las víctimas. Entendí lo que estaba diciendo y había estado pensando pensamientos similares. Demonios, si ella podía poner una actuación así, yo también podía. Hallie me parecía preocupada, pero tal vez simplemente estaba abrumada. Ya no podía decirlo, lo cual fue otra revelación triste. Hey, dijo solemnemente. ¿Cómo estás aguantando? Bien, le dije con poca emoción. ¿Y tú? Ella no respondió, pero parecía mirar por toda la habitación, evitando mis ojos. Hemos terminado, ¿verdad?, preguntó finalmente. No estoy seguro, me encogí de hombros. Tenemos mucho que resolver antes de que pueda responderte. Tal vez puedas empezar explicando las cosas, y dejar de lado esas locuras del Día de los Inocentes. No es como estás pensando, respondió. Fue una broma. El problema es que no puedo entender por qué lo hice en primer lugar. Sé que parece mal, como debe parecer, pero juro que fue solo esa vez. ¿Cómo puedo hacer que me creas? Pensé en ello, posponiendo mi respuesta. Había estado considerándolo bastante en mi celda. Está bien, Hallie, respiré profundamente. Voy a hablar tranquilamente y decirte la verdad. Supongo que te debo eso. Lo que vi no parecía la primera vez, no hubo nada incómodo al respecto, tenías los ojos cerrados. Tu brazo estaba alrededor de su cuello y el otro alrededor de su cintura. No vi ninguna vacilación mientras él te tocaba, parecían viejos amantes. Entonces, ¿lo conocías de algún lugar antes de que se mudara al vecindario? ¿O se han hecho amigos durante los pocos meses desde que llegó? Hallie trató de aparentar tranquilidad. Juró que solo lo había conocido en una reunión vecinal, a la que ambos habíamos asistido hace unos meses. No le creí. Su postura, sus ojos, nada parecía correcto. La peor parte fue que la estaba viendo tal como era. Había tenido los ojos vendados cuando nos enamoramos y nos casamos. Ahora, veía a una chica egoísta. El juicio continuó y Hallie estaba en la corte, probablemente por instigación de mi abogado. El mayor problema fue que nuestros vecinos todos se volvieron en mi contra. Su testimonio contradecía nuestra defensa planeada. Supongo que no podía culparlos, no querían vivir al final de la calle con un loco. No puedo aburrirte con detalles, porque la mayoría de los días en la corte no prestaba mucha atención. El señor Turnis montó un gran espectáculo, repasando la cronología de los eventos y cómo reaccioné en un segundo. Al final, no fue suficiente. Fui condenado. Nunca olvidaré la mirada en el rostro de mis padres, incluso Hallie lloró. 3 días después, me paré frente al tribunal para escuchar mi sentencia y lo que el juez tenía que decir. Señor Wilson, aclaró la garganta. Un jurado de sus pares lo ha encontrado culpable. A pesar de que este incidente ocurrió en su propia casa, se determinó el uso de fuerza excesiva. Lamento sinceramente la cruel broma perpetuada en su contra, y espero que su tiempo en prisión sea reflexivo. Espero que aprenda a controlar su temperamento, que ha sido evidente en otras instancias, para que pueda convertirse en un miembro productivo de la sociedad. Por la presente lo sentencio a 1 año en la penitenciaría estatal. Golpeó el martillo y así fue.
Aprendí a controlar mi temperamento durante la primera semana en la cárcel. Mi compañero de celda me tomó bajo su ala. Era un recluso que había matado a su esposa y a su amante en la cama matrimonial. Así que creo que conecto bien conmigo. Recibí un curso intensivo sobre cuándo, cómo y dónde usar mi ira acumulada. Los demás, pronto se dieron cuenta de que entre toda la carne fresca, probablemente no valía la pena el esfuerzo. Había cumplido exactamente 54 días en la cárcel del condado durante el juicio. Eso debería restarse del final de la sentencia de 1 año, me dijo el señor Turnis. Me dio la opción de apelar, pero, dadas las circunstancias, ya estaba quebrado. Lo mejor era simplemente cumplir mi tiempo. Estuve allí casi 2 meses cuando Hallie finalmente me visitó. No esperaba volver a verla, después de que supiera que dejé de pagar los pagos de la casa. Esperaba que hiciera una oferta por ella, pagada por sus padres. Lo que vino a decir fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No hay punto en rodear la verdad, comenzó. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Supongo que mi falta de reacción le dio el impulso para continuar. ¿No es maravilloso, cariño? Vamos a ser padres y tú estarás fuera a tiempo para conectarte con nuestro hijo. ¿De quién es el bebé?, pregunté con una mirada vacía. Ella me miró con incredulidad. ¿De qué demonios estás hablando? Recuperó la compostura y pasó al ataque. Acabo de decírtelo. No he tenido sexo con nadie más, bastardo. No lo compro, declaré fríamente. Hallie comenzó a llorar lágrimas falsas. ¿Qué te pasó, Am? Estás destrozando mi corazón. Solo me senté mirando la pared en blanco. Finalmente, Hallie se levantó y se dirigió hacia la puerta. Necesito que encuentres una forma de hacer los pagos de la casa. Necesitamos un lugar donde vivir, ahora más que nunca. Habla con tus padres, por favor. Le dije a mi abogado. Cuando le conté lo que mi supuesta amada esposa había dicho, sacudió la cabeza. ¿Te dijo cuánto tiempo tiene de embarazo? No pregunté, no me importaba. ¿Qué quieres hacer?, preguntó sombríamente. Quiero que le hagan la prueba lo antes posible. Consígueme el nombre de un abogado de divorcio. Ron puso su mano en mi hombro de manera paternal. Ni siquiera puedes pagar mi factura y no sabes si tendrás trabajo cuando salgas. ¿Qué tal si busco los formularios en línea, los completo? ¿Añado 1 hora extra a tu factura y tú intentas que ella firme? Claro que puedo redactar documentos para la paternidad. El hacinamiento en las prisiones es un problema incluso en Luisiana. Sorprendentemente, pero no desaproveché la oportunidad. Fui liberado después de cumplir 3 meses más mis 54 días, supongo. La única desventaja fue que tuve que usar el brazalete electrónico durante los primeros 2 meses de libertad condicional. Tuve suerte de ser liberado cuando lo fui. 5 días después, el banco habría cambiado las cerraduras de la casa. Hallie fingió estar muy cariñosa y aliviada de que estuviera en casa. Mi primera tarea fue hablar con mi primo después de enviar a Hallie por una pizza. Él me dijo que el dinero de mi segunda cuenta solo cubría aproximadamente el 90% del total de atrasos de la hipoteca, menos los intereses. Tendría que colaborar si quería salvar la casa. Rápidamente estuve de acuerdo. Cuando Hallie regresó, nos sentamos y comimos en silencio. Vamos a perder la casa, actué triste al respecto. Lo descubrí hoy. No quiero hablar de nada esta noche, dijo con falsa esperanza. Podemos lidiar con las consecuencias de este lío mañana. Esta noche, después de la cena, todo lo que quiero es hacer el amor con mi esposo. Ha pasado demasiado tiempo. Ella sí que era toda una sorpresa. Sabía que había recibido el correo, y que Turnis la había notificado sobre la prueba de paternidad. Hallie, la miré como si ni siquiera la conociera. Sé que recibiste la notificación, no tendremos sexo hasta que vea los resultados que confirmen que es mi hijo. Hallie balbuceó y se quejó. Gritó que era cruel. Estaba haciendo un berrinche. Empecé a ver a través de su actuación y me enfermé. Entonces, pensé en mi compañero de celda y sus enseñanzas. La silla salió volando detrás de mí cuando me levanté enfurecido. Déjame en paz, mis manos se cerraron en puños a mi lado. Cuando vea los resultados, entonces podemos hablar sobre nuestro futuro, no antes. Hallie se puso pálida y sus pies se movieron hacia nuestro dormitorio, antes de que su mirada se apartara de la mía. Más tarde, fui a abrir la puerta del dormitorio y ella gritó, «Duerme en el sofá». Al día siguiente, después de que Hallie se fue al trabajo, o lo que sea que estuviera haciendo, llamé al banco después de que mi primo hiciera el pago. Quería saber la cantidad para saldar la hipoteca. Luego, encontré a una agente de bienes raíces, la señora Alice Burns, quien vino en la tarde. Aunque Hallie se había convertido en algo distinto, seguía manteniendo la casa impecable. Podríamos obtener un poco más de lo que valía la casa, tal vez unos 30.000 más, tal vez un poco menos. Pero podría pagarle a Turnis, así que fue suficiente para mí. Le pedí a la agente de bienes raíces que pusiera el letrero tan pronto como pudiera. Luego, ofrecí un porcentaje extra si podía vender en 30 días.
Ya tenía una buena idea de cómo saldría la prueba de paternidad. Ella sonrió y me dijo que gracias, pero que no, que era lo suficientemente buena para venderla. Hallie llegó tarde del trabajo. Tenía la sensación de que el eunuco aún no estaba completamente curado. Hallie vino y me entregó un sobre de su ginecólogo. Ni siquiera se había dado cuenta del letrero de venta, probablemente pensó que lo había puesto el banco. Espero que estés feliz, gruñó. Estoy tan enojada contigo, Am, que ni siquiera puedo ver recto. No tengo idea de cómo vas a compensarme, pero va a llevar mucho tiempo y toneladas de complacencia. Reflexivamente, traté de entender que había visto alguna vez en ella para empezar. Gracias, fue mi respuesta de una sola palabra. Más tarde, mientras veía un juego, abrí los resultados. No podía creer lo que estaba leyendo. Era posible que simplemente recogiera los resultados y no le preguntara al doctor nada. ¿O esperaba que no leyera el informe? Los resultados mostraban que había un 2,03% de probabilidad de que yo fuera el padre. Ella entró en la sala de estar y se sentó en el otro extremo del sofá un rato después. ¿Podemos dejar de lado todo esto y hablar sobre nuestro futuro un rato?, preguntó, dulcemente. ¿Qué futuro?, respondí con calma. Me miró extraño. Por un segundo, me pregunté si simplemente lo había leído mal. Ahora que sabes que el bebé es tuyo, dijo como si no comprendiera mi pregunta. Necesitamos aclarar las cosas y seguir adelante con nuestras vidas. Este papel dice que no soy el padre, dije de manera directa. ¿Qué estás tramando? ¿Otro engaño? Se puso a la defensiva de inmediato. Am, ¿qué demonios?, elevó el tono. Dice que eres el papá. 98%. Le entregué el documento. No creo que seas tan estúpida, Hallie. Salí al patio trasero. Hallie nunca salió, y como era habitual, la puerta del dormitorio estaba cerrada con llave más tarde cuando revisé. Al día siguiente, Hallie no regresó a casa después del trabajo. Algo parecía extraño en la casa, y después de una inspección más detallada, la mayoría de sus cosas habían desaparecido. Había una nota encima del control remoto del televisor diciendo que se había ido, que lo sentía, bla, bla. Empecé a preguntarme si estaba viviendo el día de la marmota, pero en lugar de eso, era el día de los inocentes una y otra vez. Sentado allí, sin el estrés de tenerla en casa, empecé a atar cabos sueltos. ¿Podría ser que el eunuco la estuviera entrenando para intentar provocarme y volverme violento? Quizás hacer que me devolvieran a la cárcel, para que pudieran disfrutar el uno del otro y quedarse con la mayor parte de mis cosas. Tenía sentido, pero ¿por qué molestarse? ¿Por qué no se iría simplemente con él? Le envié un mensaje de texto, cobarde. ¿O es que estás loca? Pensé que sería útil obtener un cierre. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca me había respetado. Pensaba que era tan estúpido que podía seguir jugando conmigo hasta que me rindiera. Estaba seguro de que Woodson la había instigado. Fue una tarde relajante en casa. No me había dado cuenta de que ya había descartado a Hallie mientras estaba en prisión. Sabía que no me gustaba ni la amaba, pero era refrescante simplemente sentarme en mi casa sin ella. No duró mucho. Eran las 2 y 3 de la madrugada. Eso es lo que decía mi viejo reloj despertador. Apenas podía verlo a través del humo. Salté de la cama y corrí hacia la puerta del dormitorio, hacia el pasillo. Mucho humo. Mierda, la casa estaba en llamas. Había progresado hasta el punto en que intentar apagarlo ya no era una opción. Moriría por inhalación de humo antes de poder siquiera empezar. Corrí de vuelta al dormitorio, abriendo de par en par la ventana para evaluar la situación. Había un arbusto de hortensias debajo de la ventana. No era mucho, pero podría amortiguar el golpe si lograba aterrizar y rodar. Eso era un gran sí. En cambio, decidí envolver mi parte superior del cuerpo con la colcha, después de ponerme unos pantalones. Se me acababa el tiempo. Hacía mucho más calor a nivel del suelo. Rodé, pero no como me imaginaba haciendo en una película. Probablemente, no era material de doble de riesgo. Cuando intenté ponerme de pie, fue fácil darse cuenta de que me había torcido el tobillo. Saqué mi teléfono del bolsillo de los pantalones y marqué el 911, pero ya podía escuchar las sirenas en la distancia. Después de un frenesí de actividad, me senté en el escalón trasero de una ambulancia mientras me envolvían el tobillo. Cuando me llevaron por primera vez a su vehículo, mi brazalete de tobillo sonó al pasar la cerca. Los policías fueron lo suficientemente amables como para desconectarlo. Luego recibí una agradable sorpresa. No la reconocí al principio con su gorra de sheriff, era Marley. ¿Cómo estás, Am? Sonrió brillantemente. Como la miré como si estuviera loco, su sonrisa se desvaneció. Lo siento, Am, se disculpó. Mal momento. Me alegra que estés bien. Hablamos sobre el incendio. Me dijo que había seguido mi caso, e incluso había hecho todo lo posible en la cárcel, para ayudarme a mantenerme a salvo y fuera de problemas. Eso fue sorprendente, pero me dio una sensación cálida. En realidad, eso puede haber sido solo por la presencia de Marley.
¿Crees que ella hizo esto, Am? Parecía segura al hacer la pregunta. No lo sé, dije honestamente. Acaba de mudarse, después de intentar mentirme sobre la prueba de paternidad de su bebé. Ha estado al borde de la psicosis, en mi opinión. ¿Podemos hablar más sobre esto mañana? No esperó una respuesta. Ahora mismo, necesito cambiar tu ubicación. Todavía estás bajo arresto domiciliario, aunque ya no tienes casa. No bromeaba cuando llamó a la puerta de mi primo a las 8:30. Ella me había llevado allí después de todos los interrogatorios, y de que los paramédicos revisaran mi tobillo. Marley solo habló del caso, mientras íbamos a la cocina y le ofrecía café. Estamos investigando a tu ex, quiero decir, a tu esposa y posiblemente a este tal Dan Goodsen por el incendio provocado en tu casa. Necesito los detalles de lo que ha pasado desde que saliste de la cárcel. Entonces, ¿fue provocado intencionalmente?, pregunté para aclarar. Todavía está bajo investigación, así que no puedo decir mucho, pero sí, hubo acelerantes químicos sospechosos. Tenía una copia de la prueba de paternidad que mi abogado exigió. Y estaba embarazada del hijo de otra persona. No puedo decir con certeza que fuera Goodsen, pero las probabilidades son muy altas. A menos que estuviera tonteando con varios tipos mientras yo estaba en la cárcel. También amenazó con venir tras de mí por la paliza que le di que me llevó a la cárcel en primer lugar. Lo sabemos todos sobre eso, admitió. El tonto lo dijo en su declaración jurada ese primer día en el hospital. Jared ya había vuelto a su cama, pero Marley se acercó como si me estuviera contando un secreto. Amer, si fue él, bueno, me pregunto si podría ayudarte con tu situación. ¿Cómo que? Pregunté, asombrado. Mira, tú me ayudaste a salir de un aprieto muy complicado, hizo una pausa. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, siento que te debo una. Solo la miré. Parte de ello fue lo hipnotizado que estaba con su belleza y su sonrisa. Era tan hermosa como siempre. El incendio provocado es uno de los delitos más difíciles de probar, empezó en una dirección diferente. No porque no tengamos buenas pruebas forenses, sino porque los buenos abogados saben cómo trabajar alrededor de ellas. Si tu esposa pudo estar involucrada, continuó, queremos intentar grabarlo. ¿Crees que podrías ayudar con eso? Marley instaló vigilancia en el salón de Jared. Mi primo tuvo que pagar el equipo para poder reclamarlo como seguridad del hogar, y no que se viera como una operación de la policía. Estuvo encantado de hacerlo. El plan era que yo la invitara bajo la apariencia de una posible reconciliación. Tuve que esperar a que Marley me dijera cuándo. Me prometió algo de satisfacción después de que terminara la reunión, no ese tipo de satisfacción, dijo. Me hizo preguntarme si podría tener la oportunidad de tener una cita con Marley. Todavía parecía tener algunos sentimientos por mí. Incluso si Marley y yo solo seguíamos siendo amigos, estaba bien para mí. Había perdido mi trabajo y mi casa, y era un delincuente convicto. Independientemente, me instruyó sobre qué decir y preguntar cuando me reuniera con Hallie. El objetivo era hacerla enojar lo suficientemente como para que nos diera algo que no quería. El temperamento de Hallie podría ayudar a obtener una confesión medio decente. Afortunadamente, la agente inmobiliaria rompió nuestro contrato. Recibí la llamada una semana después. Marley ensayó durante unos minutos antes de darme luz verde. Hallie sonaba ansiosa por hablar, tal vez esto funcionaría. Jared se mantuvo alejado de su propia casa para darnos espacio, y con suerte, poner a Hallie a gusto. Cuando llegó, le ofrecí una cerveza y nos sentamos frente a frente en la sala de estar. Sus ajustados jeans y su blusa holgada también eran una artimaña. Al menos había aprendido algunas cosas. Comencé dejando escapar un gran suspiro. Marley y yo habíamos discutido la estrategia de parecer reticente, abrumado y listo para ceder. ¿Cómo has estado, Hallie? Comencé. No muy bien, Am, respondió. Te extraño. Lo siento mucho por la casa. Sé que el banco de todos modos la iba a vender, pero teníamos tantos buenos recuerdos allí. Estoy esperando buenas noticias aquí, Am, tal vez una forma de empezar a hacer nuevos recuerdos. Tenía que estar delirando, o realmente pensaba que yo era tan tonto. Incluso la vista de ella me enfermaba. Veremos, dije en un tono melancólico. Creo que primero necesito algo de honestidad. Si no puedo encontrar una forma de confiar, entonces no tiene sentido. Ella asintió vacilante. Necesito saber, pregunté lentamente, ¿cómo comenzó todo con él? La intensidad en su mirada se profundizó, y ella reprimió una sonrisa, contenta de que mi línea de preguntas sería sobre su novio y no sobre el incendio. Fue entonces cuando supe que la teníamos. Está bien, Am, respondió. Estás tranquilo, ¿verdad? ¿No vas a perder los estribos? Le dije que estaba tranquilo. Empezó a coquetear conmigo en la reunión del vecindario del mes anterior. Ella se frotaba las manos en el regazo, un signo revelador de nerviosismo. También era algo que hacía cuando mentía. Yo también coqueteé, Am, se desahogó. Lo siento, es guapo y me hacía sentir bien con los cumplidos. Vino a visitarme cuando tú estabas en el trabajo.
La tercera vez fue una semana antes de que organizáramos nuestra fiesta, y tuvimos sexo. Ya veo, todavía seguía el juego. ¿Fue en nuestra cama o en otro lugar? Hallie comenzó a llorar. Apenas se mantenía en pie y apenas habíamos comenzado. En nuestra cama, sollozó. Lo siento, sé que duele saberlo, no sé por qué lo hice. Fue desalentador, por decirlo menos, que lo que presencié entonces. Lo había visto antes con gafas de color rosa puestas. Lo hicimos una vez más, en su casa, continuó. Antes de la fiesta. Y en la fiesta, la interrogué, ¿ese era tu intento de burlarte? Tal vez, encogió los hombros. No sé, él estaba allí cuando salí del baño y me besó sin previo aviso. Le dije que parara, podríamos ser descubiertos fácilmente. Mientras se inclinaba de nuevo, dijo, solo dile al neandertal que es una broma del Día de los Inocentes. Así que eso hice. ¿Y decidiste que la mejor estrategia era no tomar el lado de tu esposo? Necesitaba mantener el enfoque en sus sentimientos por mí, y las acciones posteriores. No sabía qué hacer, finalmente sonaba honesta. Te volviste loco con él. Todos me miraban con lástima. Sí fui a verte, pero estabas tan enojado, tenía miedo. No pensé que seguiría adelante con los cargos. Luego fui a verlo al hospital, para tratar de convencerlo de que retirara los cargos, y descubrí qué tipo de daño permanente le habías hecho. Luego descubriste que estabas embarazada, dije como una afirmación. ¿Por qué pensaste que estaría bien con eso? Estaba desesperada, lloraba más fuerte. Todo se estaba cayendo a pedazos. Después de que te condenaron, decidí ir a verlo, y ver si me recibiría y criaríamos juntos a nuestro hijo. Lo siento tanto. Supuse que si tú estarías allí por un año, pensé que lo nuestro había acabado. Era el momento de la verdad, era hora de conseguir las pruebas. Estaba vulnerable y sabía que iba a seguir confesando. Entonces, ¿tú ayudaste a quemar mi casa? ¿Todo porque tus grandes planes se fueron al desagüe? No, casi estaba histérica. Le di la llave, cariño, eso es todo. Él prometió que tú no estarías en casa cuando lo hiciera. Eso fue todo. La miré con desprecio y sé que ella lo sintió. Bueno, solo demuestra en quién puedes confiar. El doble sentido la dejó preguntándose si me refería a ella o a mí. Lo siento, rompió a llorar. La cagué grandemente. ¿Puedes perdonarme? No, dije, levantándome. No puedo, cometí un error al traerte aquí. Esperaba un milagro, cualquier cosa en la que pudiera aferrarme, tú has confirmado lo peor. No harás, se dio cuenta de su error y entró en pánico. No me involucres en lo que vayas a hacer, Por favor. Tengo que pensar en el bebé, no arruines también la vida del niño. La acompañé hasta la puerta y luego envié un mensaje de texto a Jared. Él, a su vez, se pondría en contacto con Marley. Agarré una cerveza fría y me senté pesadamente, preguntándome si el ruego de Hallie, de hecho, no era la mejor opción. Tomó solo nanosegundos. Darme cuenta de que todo lo que sucediera a partir de ahora era una consecuencia de sus acciones. Una hora después, escuché el timbre. Al principio, pensé que Jared se había olvidado de su llave. En cambio, había una pequeña caja de cartón en la entrada. Quizás era una bomba. Inspeccioné cuidadosamente y luego abrí el paquete. Dentro, encontré una nota y un teléfono desechable. La nota decía, mira el vídeo, luego destruye el teléfono, la caja y la nota. Me senté con gran diversión. La nota proporcionaba el código de 6 dígitos para el teléfono. Solo había 3 aplicaciones en la pantalla de inicio y abrí el vídeo. Estaba oscuro. La cámara parecía estar apuntando al suelo, a los pies de alguien. Podía escuchar los gritos ahogados de un hombre, probablemente amordazado. Por el sonido, supuse que estaba suplicando por su vida. Las luces se encendieron y apareció en la vista un área cercada, llena de lo que parecía ser barro. El hombre que lloraba entró en la escena, desnudo excepto por un paño en la boca. Otros 2 hombres lo arrastraron hacia la cerca y le quitaron la mordaza. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», gritaba. Otra voz comenzó a hablar, presumiblemente detrás de la cámara. «Adelante», se rió. «No hay nadie aquí para ti». La cámara estaba colocada sobre una mesa o poste. El tercer hombre entró en la vista. No podía creerlo. Era Billy Ray. Ayudó a los otros 2 a levantar a Dan Woodsen y arrojarlo por encima de la cerca. Woodsen actuaba como un pez siendo sacado del agua, retorciéndose y revolviéndose. Maldición, ese chico sabía gritar también. Dan cayó en el barro, completamente desnudo. Luego vi y reconocí el movimiento. Esos malditos chicos habían llevado a Woodsen a una de las granjas de cocodrilos locales. Había 4 a 20 minutos de Natalbany. Me reí pensando, espero que no lo hayan llevado al que cobra por las visitas familiares. 3 cocodrilos, uno muy grande, convergieron sobre ese pobre desgraciado. Dan pateaba desesperadamente al más grande cerca de sus pies. Los otros 2 se acercaron lentamente desde cada hombro.
Ese tonto le dio un puñetazo en el ojo a uno de ellos. Claramente, Dan nunca había luchado con un cocodrilo. Todos saben que hay que darle un puñetazo en el hocico. Pasaron unos minutos. Los cocodrilos son egoístas y no trabajan en equipo. Billy Ray se acercó y tomó la cámara, acercándola a la acción. Oye, Amer, dijo con alegría. Esto es por lo que nos hiciste, nos ayudó a cambiar nuestras vidas en la escuela. Detener lo que estábamos haciendo a Marley, cambió nuestras vidas. Aunque aún te debo una paliza. Este tipo aquí no volverá a molestarte, ¿escuchaste? Uno de los dos cocodrilos comenzó el trabajo, mientras los otros dos hicieron un trabajo rápido para finalizar. Vi el vídeo una vez más, luego arrojé todo al fuego de la chimenea de Jared. Al día siguiente, Jared llevó las grabaciones de vigilancia a los detectives. 3 días después, Hallie fue arrestada. Los medios de comunicación supusieron que un tal Dan Woodsen, amante, había huido de la ciudad dejando a la ex embarazada para cargar con la carga. 3 meses después, Hallie fue condenada y recibió una sentencia de 10 años. Dio a su hija recién nacida en adopción. Nunca fui a verla. Una semana antes de Navidad, Jared y yo estábamos organizando una barbacoa. Daryn McDonald y su nueva esposa estaban allí. Algunos de mis antiguos compañeros de clase pasaron la mayor parte de la tarde. El señor Turnis y su esposa, Julie, pasaron un rato con nosotros. Creo que lo hizo porque todavía le debía pagos. Billy Ray también estaba presente. Me apartó y me explicó qué le había pasado, después de que lo detuviera para evitar que cometiera el peor error de su vida. Digamos que estaba encantado de complacer. El pobre Elmer había muerto 5 años antes, por una tubería de pie que le golpeó mientras trabajaba en una plataforma petrolera. Más tarde, esa noche, Marley y yo estábamos acostados en la cama. Resultó que esa hermosa mujer estaba tan interesada en hacerme sentir completo de nuevo, como yo en hacerla mi nueva chica. Oh, perdón. Mujer. Después de todo, ella es policía. Sabes, cariño, dije mientras su cabeza se acurrucaba en mi pecho, sin aliento. Siento que este es el primer día de una nueva vida, nuestra nueva vida. No respondió inmediatamente. Creo, inclinó su bonito rostro para mirarme. Creo que el 1 de abril fue tu día 1. ¿Quién era yo para discutir? Y así termina esta historia ambientada en el Día de los Inocentes en Estados Unidos, que es el 1 de abril. Creo que ha sido bastante venganza para los infieles, quizás un poco mucho para algunos, pero bien contada. Y con algunos diálogos muy interesantes. Lo que más me gustó a mí en particular eran las mentiras de Hallie, las cuales Sam nunca creyó. Era como si esperara que le creyera todo lo que le decía, lo cual era absurdo. Pero a veces en la vida real suele suceder. Qué bueno que el protagonista hizo lo que tenía que hacer. Y en cierta medida, aprendió a controlar su ira, porque él no tuvo que encargarse con sus propias manos de la venganza, sino que dejó que otros hicieran el trabajo sucio en lugar de él. Ya sabes que si te gustó la historia, un buen me gusta ayuda al canal. Pero también comentar qué te ha parecido la historia y qué hubieras cambiado de ella. También suscribirte para estar atento a lo que subimos antes que nadie.